El libro de Apocalipsis. Repaso de la lección del primer trimestre del 2019. Existe el cuestionamiento hacia el mundo cristiano por parte del ateísmo. Si Dios existe, ¿por qué permite el dolor, la muerte y el sufrimiento? Pues ellos no conciben la existencia de un Dios de amor con un mundo hostil e imperfecto. No obstante, al estudiar la palabra de Dios, se puede encontrar que todo el mal se debe a la rebelión y desobediencia a los eternos principios de Dios, registrando además la existencia de un ser originador del pecado, el sufrimiento y la muerte, Satanás. Apocalipsis describe tanto la lucha milenaria entre Cristo y Satanás como la victoria definitiva de Cristo, y gracias a él la muerte y todo sufrimiento terminarán. Asimismo, el Señor nos hace la invitación amante de pertenecer a su pueblo y estar preparados para su pronta venida. Esta semana, el estudio del libro de Apocalipsis registra a la Iglesia de Cristo como el blanco de todos los ataques de Satanás a lo largo de la historia y la seguridad de la victoria en Jesús. El tema de esta semana lleva por título Satanás, un enemigo derrotado. El texto bíblico principal dice: "Y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte". Este pasaje muestra claramente la manera de hacer frente a los ataques de Satanás, únicamente por una fe viva en Cristo. Ello permitió al pueblo de Dios permanecer firme a pesar de la dura opresión y persecución vivida a lo largo de la historia, tal cual lo describe el capítulo 12 de Apocalipsis, objeto de estudio de esta semana. Veamos algunos aspectos importantes a tomar en cuenta para este estudio. El capítulo 12 de Apocalipsis describe la experiencia de la Iglesia desde el nacimiento del Señor Jesús hasta la crisis final de la historia de esta tierra, así como vislumbres del inicio del conflicto cósmico surgido en el cielo. Dentro de la visión aparecen en escena dos personajes antecedidos por el término de una señal, la mujer y el dragón, los cuales se podría decir son los personajes principales de este capítulo. La mujer es usado en la Biblia como símbolo de la Iglesia verdadera de Dios, siendo en primera instancia al pueblo de Israel del Antiguo Testamento y en segundo lugar la Iglesia verdadera del cual procede el remanente del tiempo del fin. Por otro lado, el dragón simboliza a Satanás, quien es el originador del pecado y de la rebelión contra Dios. Asimismo, dragón es empleado también para referirse a los agentes que Satanás usa en contra del pueblo de Dios, en este caso, Roma imperial y el espiritismo, como veremos más adelante. Y siguiendo el desarrollo de la lección, el estudio de esta semana puede ser dividido en tres partes. En primer lugar, la mujer y el dragón. En segundo lugar, Satanás es vencido por Cristo. Y finalmente, guerra contra el pueblo de Dios. Veamos en primer lugar, la mujer y el dragón. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 12 del 1 al 3, «Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia de alumbramiento». Como ya se mencionó, mujer representa al pueblo de Israel al cual vino el Mesías. Vestida de sol representa el carácter y justicia de Cristo, que su pueblo debe reflejar al mundo. Y la luna debajo de sus pies representa las promesas del Antiguo Testamento que señalaban a Cristo. Así como la luna refleja la luz del sol, dichas promesas reflejaban y señalaban a Cristo, quien vendría a su pueblo a dar cumplimiento como Cordero de Dios que quita el pecado de su pueblo. Por otro lado tenemos al dragón. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis del 1 al 4, «También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas». El dragón representa a Satanás, quien instigó a los ángeles a la rebelión contra Dios, teniendo en cuenta que la cola es símbolo del engaño. La palabra de Dios nos dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. También intentó asesinar a Cristo apenas nació por medio de Herodes. La palabra de Dios dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Satanás vencido por Cristo. Seguidamente, la escena se remonta al pasado, donde se originó el conflicto cósmico entre Cristo y Satanás. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 12 del 7 al 9, «Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo». Vemos un conflicto en el cielo surgido por la rebelión de Satanás. Satanás, quien originalmente era un ángel querubín, por alguna razón misteriosa, se llenó de orgullo y odio contra Dios y su gobierno justo, a tal punto que intentó ocupar el trono de Dios, incitando a gran parte de los ángeles del cielo para su cometido, pero fracasó en su intento. Es expulsado del cielo. La Biblia dice en Apocalipsis 12:9, «Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Se apoderó del dominio de la tierra».
Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios al comer del fruto del árbol que se les prohibió, Satanás encontró la oportunidad de apoderarse de este mundo, usurpando el lugar que le correspondía a Adán como príncipe de este mundo. Derrotado en la cruz. Seguidamente, la palabra de Dios dice en Apocalipsis 12:10: Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Con la muerte de Jesús en la cruz, Satanás fue derrotado. Asimismo, se reveló ante el universo el verdadero carácter y propósitos de Satanás. Satanás y sus ángeles quedaron recluidos en esta tierra hasta su castigo final, que tendrá lugar después de los 1000 años. La tierra volvió a manos del dueño legítimo, que es Dios. Y aunque derrotado, Satanás ejerce un control y poder limitado sobre el mundo, arremetiendo toda su furia contra el pueblo de Dios. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 12:12: Ay de los moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Guerra contra el pueblo de Dios. Persecución por 1260 años. Apocalipsis 12, versículo 13 y 14 dice: Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz el hijo varón, y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Mientras espera su sentencia final, Satanás arremete toda su furia contra el pueblo de Dios. En el capítulo 12 se puede encontrar 2 periodos de tiempo: 1260 días en el versículo 6 y tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo en el versículo 14. Ambos periodos vienen a ser lo mismo. La expresión tiempo en profecía significa un año o 360 días. Tiempos equivale a 2 años o 720 días. Y la mitad de un tiempo es equivalente a medio año o 180 días. Sumando todo el periodo anterior, tenemos un total de 3 años y medio, que vendría a ser 1260 días. Estos 1260 días equivalen a 1260 años, siguiendo el principio bíblico día por año, dado en Número 14:34 y Ezequiel 4, versículo 6. El periodo de dominio de Roma papal comenzó en 538 después de Cristo. Sumado los 1260 años, llegamos a 1798, año en el que, de manera exacta, perdió su poder perseguidor cuando Napoleón Bonaparte, a través de su general Berthier, encarceló al Papa Pío VI. La mujer, que es la iglesia, halla refugio temporal en Norteamérica. Apocalipsis 12, de versículo 15 al 16 dice: El dragón vomita de su boca agua como río para destruir a la mujer. Las aguas representan pueblos y naciones. Roma envió a ejércitos y naciones contra el pueblo fiel de Dios, y cerca del fin de este periodo profético, una tierra se tragó las aguas y salva a la mujer brindándole un refugio temporal. Estados Unidos de Norteamérica, con su libertad religiosa, fue el lugar donde los hijos de Dios encontraron refugio de la terrible persecución de la Edad Media. Guerra contra el remanente del tiempo del fin. Apocalipsis 12:17 dice: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Remanente describe a un grupo que permanece fiel a diferencia de la mayoría, tal como sucederá en el tiempo del fin posterior a 1798. El pueblo remanente guarda los mandamientos de Dios. La iglesia remanente se mantendrá fiel a los 10 mandamientos, cobrando una relevancia especial la observancia del sábado, porque señala a Dios como nuestro creador de todo el universo. La iglesia remanente tiene el testimonio de Jesús. De acuerdo a Apocalipsis 19:10, el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, y según Apocalipsis 22:9, hay una equivalencia entre el espíritu de profecía con los profetas, de manera que la iglesia remanente del tiempo del fin deberá tener un profeta entre sus filas, y en la iglesia adventista del séptimo día se manifestó el don profético en la vida y obra de Ellen G. White. Finalmente, podemos hacer frente al enemigo únicamente por la fe en Cristo Jesús. El enemigo ha utilizado la mentira y persecución contra el pueblo fiel de Dios. Únicamente una vida dependiente en Cristo nos permitirá permanecer firmes en los tiempos sumamente difíciles y llenos de engaños que acontecerán muy pronto. A manera de conclusión, se estudió el capítulo 12 de Apocalipsis, en el que se describe la experiencia del pueblo fiel de Dios desde el nacimiento de Cristo hasta la crisis final, precisando los ataques de Satanás a través de Roma imperial, posteriormente la persecución de Roma papal durante 1260 años, y por último, en el tiempo del fin, Satanás dirige sus ataques a la iglesia remanente de Dios. Aplicación. A través del capítulo 12, el Señor brinda al pueblo de Dios la seguridad de que Satanás no triunfará.
Asimismo, se constituye en una advertencia debido a que Satanás, en el poco tiempo que le queda, está decidido a hacer guerra contra el remanente de Dios. Nuestra única salvaguarda es vivir en completa dependencia y obediencia a Cristo. ¿De qué manera la comprensión del conflicto entre Cristo y Satanás afecta tu manera de vivir? Y en medio del conflicto cósmico, ¿revelan tus acciones y decisiones que estás al lado de Jesús? Actividades prácticas. Participa en la jornada de ayuno y oración junto a tu familia y grupo pequeño. Ora de manera especial por el evangelismo de cosecha de Semana Santa y continúa preparando a tu familia o amigo no adventista para el reino de los cielos. Dios te bendiga. En medio de este conflicto cósmico podamos decidir por Jesús cada día.